Saludos, bendiciones, qué placer volver a vernos por esta vía. Gracias por visitar mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Para mí es un placer poder verte por acá. Espero que te haga sentir, que me dejes un like, que me dejes un comentario para yo saber que tú estás aquí. Bueno, esta es la segunda parte de este tema que hace unas semanas atrás introduje. Y es lidiando con el rechazo. Algunas personas me escribieron pues pidiéndome la segunda parte, lógicamente, pero también porque se identificaron con este tema, interesados en que pudiéramos profundizar un poquito más acerca de este, y es precisamente lo que nosotros vamos a hacer en este día. Así que quédate ahí, atento, pendiente. Ponte cómodo porque ya vamos a iniciar. El rechazo. El rechazo se considera una puerta que el mundo de las tinieblas aprovecha para entrar y operar en la vida de las personas. Mucha gente no sabe esto, mucha gente lo desconoce, pero muchos de nosotros venimos marcados con este espíritu, pudiéramos llamarlos, que nos hace la vida imposible desde nuestra niñez hasta nuestra adultez. Y muchas veces nosotros no identificamos este espíritu, no identificamos esa puerta que se abrió por medio de un suceso, por medio de una experiencia, y es lo que tratamos nosotros de explicar en este video y que usted pueda entonces descubrir y conocer. Esta es una puerta que se abre cuando nosotros no recibimos el amor y la aceptación que necesitamos como seres humanos. La realidad es que Dios desea que así como Él nos ama, otros también nos amen y por ende nosotros amar a otros, ¿verdad? Porque uno de los mayores atributos que tiene nuestro Dios es precisamente el amor. Y no uno de los mayores, yo me atreviera a decir que es el mayor, conforme a lo que nosotros vemos en su palabra y por supuesto conforme a esa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y fue precisamente eso, por amor. Dios entregó a su Hijo a morir por nosotros por amor. Todo se trata del amor. Entonces nosotros en esta tierra, desde que somos bebés, desde que somos criaturas, se entiende que debe de ser ese uno de los afectos a los cuales estemos más expuestos, al amor. Pero a veces no pasa esto, a veces es todo lo contrario. Hay niños que son muy deseados, hay otros niños que no son deseados, y pudiéramos pensar que son producto de la casualidad, producto de un momento en el cual quizás no usamos la cabeza o nos dejamos llevar o arrastrar o simplemente un accidente. Pero la realidad es que no es así. Todos tenemos un propósito en esta tierra y aún aquellos niños que nacieron sin una planificación son un propósito de Dios en esta tierra. Pero el enemigo se encarga de distorsionar ese propósito y por eso se dan estos casos en donde venimos arrastrando este espíritu de rechazo que nos impide realizarnos, que nos impide socializar, que nos impide pertenecer, que nos impide ser nosotros como Dios nos creó, con esa identidad que es nuestra, que nadie nos la puede quitar, que aunque quizás nos tachen o nosotros mismos nos pongamos en un rincón, no es ahí a donde pertenecemos. Tenemos una identidad, vinimos con una particularidad, con una peculiaridad que es nuestra, que nos pertenece, y es algo que el enemigo quiere distorsionar en nuestra vida. Ser amados y aceptados es una necesidad básica, es algo que nos hace falta, es algo con lo que uno nace, o sea, esa necesidad que tú sientes de querer que alguien te cuide, que alguien te ame, que alguien te valore, que alguien se preocupe por ti. Eso es algo básico en la vida del ser humano.
Cuando lidiamos con este tipo de cosas, tratamos de ser fuertes y nos encerramos en una burbuja y hasta llegamos a expresar que no necesitamos a nadie. Pero la realidad es que no es así. Cuando nosotros decimos estas cosas o nos comportamos de esta manera o nos creemos estas cosas, eso es indicio de que hemos sido rechazados y que este espíritu está operando en nuestra vida. Dios creó en nosotros el deseo de amar y ser amados. De eso se trata, amar y ser amados. Cuando hay problemas para recibir amor o cuando hay problemas para dar amor, es indicio de que algo no está bien y que debe de ser solucionado en nuestra vida. El rechazo es uno de los espíritus más comunes con lo que están lidiando hombres y mujeres en este mundo, incluso dentro de las iglesias. Hay miembros de iglesias que se preguntan, ¿por qué no me toman en cuenta? Si tengo dones, si tengo talentos, si tengo desenvolvimiento, si tengo conocimiento de la palabra, ¿por qué no me toman en cuenta en las escuelas, en las universidades? ¿Por qué nunca puedo sobresalir? ¿Por qué mi esposo incluso o esa pareja que tengo o esos hijos que tengo me rechazan? Pareciera que se inclinan más a un lado y no a mí como madre o no a mí como padre. En fin, vamos a estar descubriendo a continuación con qué estamos nosotros lidiando. Ya sabemos que estás aquí porque consideras que estás lidiando con un espíritu de rechazo, pero lo que quiero decir es buscar esa puerta, esa raíz, de dónde empezó, de dónde surgió esto que ha estado operando en tu vida desde hace ya mucho tiempo. El rechazo muchas veces comienza desde una edad temprana, dígase rechazo desde el vientre. Creo que esto no hay que explicarlo mucho porque este subtítulo que acabamos de dar pues lo dice todo. Hay niñas que son rechazadas o rechazados desde que están en el vientre de su madre por varias razones. Hay niños que son rechazados debido a maldiciones prenatales. Son niños rechazados porque no fueron planificados o deseados, por abandono, algo que parece contraproducente, pero es así. También son rechazados por orden de nacimiento, es decir, yo deseaba una niña, pero resulta que nació un niño, o viceversa. Hay niños que son rechazados porque fue producto de una violación sexual. Hay niños que son rechazados por adopción. Una persona también puede recibir un espíritu de rechazo por la manera o la forma en que fue concebido. Fue concebido en pecado, fue concebido bajo algún efecto de alcohol o drogas. Estos espíritus también entran porque a veces los padres no están en el mejor momento y sienten que al llegar un niño a la familia es como una carga familiar o una carga económica. Estos espíritus se aprovechan también de este sentimiento y entran a operar en esa criatura. También la misma experiencia que tiene la madre durante el parto puede influir o influenciar en que este bebé se sienta amado o no. Aquí algunos puntos, hay más, pero si queremos resumir este tema, entendemos que estos son puntos importantes y fundamentales con los que muchos de nosotros, ¿verdad? Nos hemos visto expuestos a estos acontecimientos en el momento de nuestro nacimiento o en el momento del nacimiento incluso de nuestros hijos o de nuestros padres si nos vamos a una generación pasada. Otro tipo de rechazo generacional. Es como maldiciones generacionales. Estos espíritus también se pueden pasar de generación en generación, sea por lo mismo que ya mencioné anteriormente o por lo que estaré mencionando a continuación. El punto es que este espíritu se pasa de generación a generación.
Hay muchos padres que no recibieron ese afecto de sus padres y por ende han crecido sin amor, han crecido sin ese afecto, han crecido sin esa cercanía con sus padres. Y lógico, tú no puedes dar algo que tú no tienes. Entonces, cuando tú no eres sanado o restaurado en esa área, ese es un patrón que tú vas a seguir dando. Es un patrón que tú vas a seguir repitiendo, es la palabra correcta. Entonces, si tú no recibiste amor, no vas a dar amor. Si tú no recibiste ese cariño desde niño, ese apoyo de tus padres, que te digan qué tan importante eres para ellos o eras para ellos, en fin, es algo que tú también existe la posibilidad de que lo vas a repetir con tus hijos. Es por eso que estos espíritus, como vienen de generación, de una generación pasada, se van a pasar a la siguiente generación, que son tus hijos. Otro tipo de rechazo por donde también entran estos espíritus es cuando nosotros sufrimos de acoso durante nuestra infancia. Es cuando también hay estereotipos que nos apartan por alguna razón. Hay muchas personas que ven cosas en nosotros que nosotros no vemos y a veces sí la vemos y otro la confirma a través de esas actitudes, de esas acciones que tienen hacia nosotros e incluso de esas palabras, ¿verdad? Porque de eso se trata el acoso. Entonces, hay gente que nos aparta por nuestra raza, por nuestro color de piel, por nuestro físico, por nuestra cultura, en fin, nos pueden apartar por muchas cosas. Ahí es donde entran los estereotipos. Y lógicamente esto nos pone a nosotros en una situación difícil, aislada, en donde uno se siente solo, poco valorado, y lógicamente estos espíritus aprovechan esa parte vulnerable y entran y operan en la vida de las personas. Este espíritu de rechazo también puede entrar a través de cómo los hijos ven la relación entre sus padres. No es un secreto para nosotros que hay todo tipo de familia. Familias que son funcionales, otras son disfuncionales. Hay todo tipo. Esto verdaderamente es un abanico, ¿no? En donde en cada hogar siempre hay algo distinto. Lo que sí debe de quedar claro es que no hay un hogar perfecto. Podrán haber hogares ideales en donde impera el respeto, el amor, etcétera. Pero si buscamos, siempre vamos a encontrar alguito, aunque sea mínimo. Pero hay padres que verdaderamente no son un buen ejemplo para sus hijos. A veces el hijo tiene que presenciar cómo el papá habla a la mamá, cómo la maltrata, cómo la abusa. En fin, son muchas cosas que se dan y esto puede hacer que espíritus de rechazo puedan entrar y operar en la familia y en los hijos. Vivir en un hogar con padres infelices que discuten, que pelean, que no se ponen de acuerdo con nada, de verdad que es frustrante, es frustrante. Hay gente que quisiera tener alas y volar e irse de esa casa. Incluso, aquí abro un paréntesis, muchos hijos cometen errores por ese tipo de cosas. A veces se van de la casa a temprana edad, se casan, tienen hijos, etcétera. Pero es como una forma también de escapar, porque lógicamente nadie quiere vivir en un ambiente como ese. Si mamá y papá no están felices, pues tampoco habrán hijos felices. Serán hijos que quizá piensen, wow, ¿por qué no me tocó otros padres? ¿Por qué no me tocó vivir con otra familia, en otra casa? En fin, ya ahí vemos como cierto rechazo, sea papá, sea mamá o sea ambos, dependiendo. Porque hay un error que muchos padres cometen y es que cuando se pelean entre sí, si no tienen la sabiduría, la madurez, a veces también pagan con los hijos. Y hay pleitos que se generan por los hijos, en donde uno defiende, en donde el otro no. Entonces el hijo se inclina más a la parte que me defiende, porque lógico es la parte que a mí me favorece, ¿no? Entonces esto también crea situaciones en donde vienen espíritus de rechazo y operan en esos hijos, en esa familia. Pero hay otra cosa que también se da y
es la relación de padres a hijos. ¿Cómo entran estos espíritus de rechazo? Hay algo, y es que hay padres que critican a los hijos constantemente por lo más mínimo. Un hijo que tenga que recibir solo crítica y más crítica de sus padres o de su padre o de su madre, lamentablemente no puede crecer sano. No puede crecer sano. Por tal razón, estos espíritus se aprovechan. No solamente espíritus de rechazo, aquí también pueden entrar otro tipo de espíritus, pero bueno, estamos enfocados en el de rechazo. Entonces, hay hijos que solo reciben críticas de sus padres y eso no es correcto. Hay padres que tienen suficientes recursos como para darle a sus hijos lo que necesitan, pero resulta que hay un tema y es que son mezquinos con sus hijos. Entonces estas son cosas que crean situación también, porque el hijo puede pensar, caramba, mi padre tiene dinero, trabaja, tiene un buen trabajo, tiene un buen sueldo, pero pareciera que no le interesan mis necesidades, pareciera que no le importa lo que yo deseo, lo que yo quiero. Y no es un tema de caprichos, porque sabemos que verdaderamente, habrán caprichos, pero también hay necesidades que el padre sabe que debe de suplir a su hijo, pero no lo hace caso omiso a eso, no le interesa. Otro tema es que hay padres que prestan más atención a las amigas o amigos de los hijos que a sus propios hijos. Entonces, esto es algo que también genera situación, porque tu hijo es tu hijo. Tu hijo es tu hijo. La amiga, el amigo tiene sus padres, tiene su familia, tiene su casa. Entonces, no es verdad que yo voy a tratar mejor a un amigo de mi hijo que a mi propio hijo. Eso daña y hiere a cualquier hijo. Es lógico, ¿sí o no? Dígame usted. Y yo sé que algunos pudiéramos identificarnos con esta parte, porque es algo muy común. Es muy común, sobre todo cuando quizás son hijos que no satisfacen 100% a los padres, porque quizás no son buenos estudiantes, quizás son hijos rebeldes, quizás son hijos que no respetan, en fin, un sinnúmero de cosas, pero bueno, es algo que se debe de manejar. Hay padres que no dan confianza a sus hijos, que no le perdonan las cosas que hacen mal, y siempre la recargan, siempre la recuerdan. Tienen una actitud de frialdad con ellos, de aislamiento. Entonces el hijo lógicamente se siente rechazado, no se siente valorado por ese padre, no se siente querido, no se siente amado. En fin, son muchas las cosas que podemos evaluar. Estos son algunos ejemplos para que vayamos cogiendo, ¿verdad? Y podamos tener la idea de qué se trata. Hay espíritus que también entran por la dinámica que hay entre los hermanos. Hay casos que se dan. Pongamos dos. Hay una familia con diferentes hijos, pero bueno, a veces hay prioridad. Sea por la razón que sea, hay prioridad. En donde mamá trata mejor a fulanito, pero yo siento que a mí no me trata tan bien. Prefiere a fulanito, pero yo siento que a mí no me prefiere. Consiente a fulanito, pero a mí no. Entonces, son cosas que se dan. A veces también se da otra dinámica, y es que hay un hijo que tiene una condición de salud. Y el hijo sano pareciera que ve que todo gira en torno a ese hijo que tiene esa condición. Entonces, esto se entiende, ¿verdad? Es entendible, pero el punto es no obviar a tu otro hijo o otros hijos, sino mantener una balanza. Está bien que hay un caso que merece prioridad, pero no podemos olvidarnos de que hay otros hijos ahí que necesitan también de papá y mamá. Hay espíritus que también entran a través de traumas familiares, procesos que pasa la familia, sea
de escasez, sea que hubo un incendio, se quedaron sin hogar, sea que tienen que mudarse de aquí para allá, en donde no hay estabilidad. En fin, se puede mencionar muchas cosas de estas, pero a veces hay traumas, hay heridas producto de estas cosas y bueno, esto también abre puertas para que espíritus inmundos entren a operar a las vidas. En esta parte de los traumas no quiero obviar esto porque es importante. Estos espíritus también vienen porque hay veces que uno de esos hijos es abusado sexualmente. Cuando pasan estos casos, no solamente esto afecta a la víctima directa, sino que también afecta a la familia porque están ahí, son cercanos. Cuando esto llega a un hogar, se ve como una desgracia. Le llegó una desgracia a mi hija o a mi hijo. Entonces, no es algo que solo va a competir a esa hija o a ese hijo a quien le pasó tal cosa, sino que a toda la familia se involucra y toda la familia sufre eso. Y toda la familia es marcada, pero jamás será marcada como el que lo padece de una manera directa. Entonces, cuando hay violaciones, aquí entran espíritus de rechazo, porque tú comienzas entonces a rechazar el sexo de esa persona que te hizo tal daño. Comienzas a rechazar el querer socializar con gente porque entiendes que te van a hacer daño, que todo el que se acerca a ti es porque te va a dañar. Entonces, estos espíritus se aprovechan, entran, incluso ellos preparan el escenario, es decir, ellos producen estas cosas. No es cuestión de que me pasó porque estaba en el lugar equivocado con la persona equivocada. A veces el enemigo planea estas cosas para desgraciarte la vida. Así opera el enemigo. Recuerda que él vino a matar, vino a robar, vino a destruir. Eso es lo que él hace. Y por ende, son casos que te dañan, que te marcan, que tú sientes que te destruyen. Hay rechazos que también se dan por características físicas involuntarias. Nací con una condición. Eso es algo que no depende de mí. ¿Cómo puedo yo impedir eso? Hay cosas que te sometes a un tratamiento, a una cirugía, etcétera, y se resuelven, pero hay otras cosas que no. Entonces nos toca vivir la vida o en la vida con eso, con esa condición. Y lamentablemente los demás a veces no están acostumbrados a lidiar con personas que no son como ellos. Por tal razón rechazan, aíslan. Y estos espíritus se aprovechan, se apoderan por completo. Hay rechazos que también son producidos en las iglesias, en las escuelas, en cualquier centro, digamos, laboral. Cuando somos expulsados de las escuelas por un mal comportamiento, esto marca, porque ya es una referencia que tú tienes. Ok, ahora me toca cambiarme de centro educativo, pero me preguntan por qué, cuál es la razón. Cuando ellos evalúan cuál es la razón, pues ya eso como que te etiqueta. Y aunque tú no quieras, ok, ese es el reverde, ese es el niño necio, odioso, palabras comunes, ese es el niño que lo expulsaron por tal comportamiento, entonces también esto genera rechazo en nuestra vida. Aquí hay algunos ejemplos. Muchas personas han crecido con este espíritu de rechazo, pero el punto aquí no es si crecí con él o no, si está operando en mi vida o no, aunque esta parte sí es importante. El punto aquí es que nosotros podamos identificar esto y podamos decidir darle un rumbo a nuestra vida. Tú puedes cambiar esa historia de la mano de Jesús. Con Dios es posible romper con toda maldición que ha venido operando en tu vida. Sin importar el tiempo, Dios puede hacer una obra de restauración, una obra de sanidad, una obra de liberación. Dios puede hacerlo a través de la persona de Jesús. Es tiempo de no continuar con ese ciclo de rechazo en nuestra vida, sino que podamos poner un freno, que podamos poner un alto, que podamos poner un stop, una barrera ya.
hasta aquí llegaste. No seguirás operando en mi vida de la manera que lo has venido haciendo. No seguirás destruyendo mi vida. No seguirás robándome las bendiciones de Dios a través de las personas que me rodean, a través incluso de mi propia familia. Porque es una bendición tener familia. Es una bendición ser una persona amada, ser una persona querida. Y si ese eres tú, no hay problema con ello. Si sientes que eres amado, que amas sin ningún problema, pero quizás te identificas con alguna de las cosas que dije, no hay problema con ello grave, porque lógico, hay magnitudes a cómo estos espíritus pueden operar en nuestra vida. Pero sabemos que hay gente que sí vive una vida infeliz. Hay gente que viene con esta desgracia desde que son niños prácticamente. Entonces, el punto es poner un alto, poner un stop, poner una barrera y decirle, ya no más, Satanás, ya no más. Hay algo que dice Santiago en su capítulo 1, versículo 8, y es acerca del hombre de doble ánimo. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este es una clave importante para tú guardarla, atesorarla, porque verdaderamente Dios no quiere que como creyentes nosotros seamos inconstantes, sino que seamos personas firmes, porque a veces Dios hace la obra o quiere hacer la obra en nuestra vida, pero sabe que somos como el viento fluctuante que nos lleva a todas partes, y eso no es lo que Dios busca del ser humano, y mucho menos del creyente. Entonces digo que esta es una parte clave, porque para nosotros quitar derecho legal a un espíritu inmundo que está operando en nuestra vida sin importar el tiempo, nosotros tenemos que tener una actitud de arrepentimiento, una actitud de rechazo a eso que hemos venido viviendo, a eso que abrió esa puerta. Tenemos que tener una actitud de reverencia ante nuestro Dios y también ante la persona de Jesús, porque solamente así podremos librarnos de las garras del enemigo. Cuando quitamos ese derecho, pidiendo perdón por lo que nuestra familia nos hizo, por lo que cualquier persona nos hizo que provocó tal cosa, tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón a Dios también, porque hay cosas que uno sin darse cuenta también las propicia. Entonces, el punto es, para quitar un derecho legal, tengo que arrepentirme, tengo que renunciar y tengo que apartarme de tal cosa. A veces no sabemos cómo hacerlo, a veces no tenemos la fuerza, eso creemos, pero en realidad sí tenemos la fuerza, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces, hay cosas que yo por mis medios, por mis fuerzas, no lo voy a hacer. No lo voy a lograr, pero Dios sí puede hacerlo por mí y a través de mí. El Señor, dice la palabra de Dios, que Él se fortalece en nuestra debilidad. Donde nosotros somos débiles, entonces Él es fuerte. Entonces, sin importar todo lo que tú has vivido, tienes que decidir renunciar a eso, a esos recuerdos, a esas heridas, a esos pensamientos, a ese dolor, a ese maltrato, a esa falta de perdón. Tengo que renunciar a todo eso y pedirle a Dios que a partir de ahora Él escriba una nueva historia en mi vida, que a partir de ahora Él produzca un nuevo comienzo en mí, porque uno se cansa de vivir una vida así. Entonces, si ya tú estás cansado, agotado, yo sé que con todas tus fuerzas tú vas a pedir a Dios que cambie el rumbo de tu vida, que cambie tu entorno, que cambie, restaure tu corazón, tus pensamientos, todo lo que tú entiendes que ha sido afectado en tu vida, que no te permite verdaderamente ser o sentirte como tú quieres sentirte. A veces nosotros acudimos a recursos que hay. Dígase, vamos a un psicólogo para que nos ayude a lidiar con esto, para que nos ayude a tratar estas cosas. Pero hay cosas que son
de nuestra alma, ¿verdad? Que un psicólogo pudiera hacer alguito, pero hay otras que son del espíritu, que ahí solamente le compete a Dios que entre y opere en tu vida, entre y opere en tu interior, entre y opere en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo. En fin, es tomar una decisión, es tomar la decisión de decir, ya no más. Ya no más, ya no me puede afectar lo que la gente piense, lo que la gente haga, lo que la gente diga. Ya no me puede afectar esas cosas que provocaron trauma en mi vida, que pasaron hace 10 años, hace 20 años, hace 5 años, hace 1 año. Ya no, porque es que nosotros no podemos vivir así. El Señor nos ofrece una vida plena. Y si tú quieres plenitud, tienes que aprender a renunciar a eso que te duele, a eso que te daña, a eso que te lastima. Y eso no significa que voy a olvidarme de todo, lo voy a borrar. No significa eso, simplemente es recordarlo sin que te duela. Es decidir que no te duela. Es decidir que a pesar de ese dolor, en dado caso de que se te haga difícil, que no te duela, tú vas a seguir adelante y no vas a permitir que te afecte y no vas a permitir que el enemigo siga ganando terreno en tu vida al punto de robarte tu esencia, al punto de robarte tu identidad como persona, como esa persona que Dios creó, como esa persona a la cual dice la palabra de Dios de que antes de que estaba en el vientre de su madre, ya Él la conoció. Ya la dio por profeta a las naciones. Ya tenía un diseño para ti. O sea, no es casualidad, no es que tú has venido a este mundo a sufrir, a que la gente te maltrate, te hiera. La gente lo va a intentar, lo va a hacer, pero depende de ti si lo permites. Depende de ti si dejas que eso vaya más allá y cale en lo más profundo de tu ser. Depende de ti, depende de ti. Dale la oportunidad al Señor de entrar a tu corazón, de ordenar tu vida, de restaurar tu vida, de ser el dueño y señor de tu vida, que a partir de ahora sea el que dirija cada uno de tus pasos, de tus pensamientos, sentimientos. Pídelo, porque Dios, cuando pedimos, Él nos oye y Él obra conforme a nuestra necesidad. Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que te duele, lo que te ha dañado, lo que te ha marcado, lo que te ha herido. Dios sabe todo eso. Eso no es un secreto para Dios. El punto es que a Dios le gusta que le expresemos cómo nos sentimos y le expresemos también qué tan útil puede ser Él en nuestra vida. Espero que este video sea de bendición para ti, que haya sido de ayuda para ti. Si quieres hablar con alguien, puedes escribirme con gusto. Ahí están mis redes sociales, están al alcance de todos ustedes. Yo estoy aquí para escuchar, para servir, para ayudar. Claro está, en lo que podamos hacer, ¿verdad? Porque sabemos que todo no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo importante es que sí podemos ser útiles en las manos de Dios y ser ese instrumento que Dios puede usar. Así que bendigo tu vida, y si tú entiendes que hay alguien que necesita de este video, yo te invito a que tú se lo compartas. Compárteselo. Que puedas darle like si te gustó, que puedas dejar un comentario si te identificaste con algo, y por supuesto que si no te has suscrito, pues lo hagas para que sigas disfrutando de más contenido como este. Así que yo me despido, un placer para mí compartir con ustedes y nos vemos en una próxima. Dios te bendiga.